En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Debemos entender que la tentación misma está bajo la autoridad, la potestad de Dios. Que Satanás no puede hacer nada que Dios no le permite hacer. Pero al mismo tiempo que Dios permite la tentación, y Él sabe por qué lo hace, no vamos a entrar en esta discusión ahora. Pero a pesar de permitir la tentación, al mismo tiempo Dios limita la tentación. Si Dios no fuera aquel que lo permitiera, no podría tampoco limitarla. Pero Dios permite la tentación y la limita. Él limita lo que Satanás puede hacer. Él dice hasta allí nomás. Y limita esta tentación a lo que nosotros podemos resistir. No dice que lo resistiremos, pero podemos resistir. Y no solamente limita la tentación, también Dios nos ayuda en nuestras tentaciones. Dará también juntamente con la tentación la salida. La Biblia no promete que usted no tendrá tentaciones fuertes. La Biblia no promete que usted nunca será vencido por ninguna tentación. Lo que la Biblia promete es que no sufrirá ninguna tentación sin que Dios le ofrezca también su ayuda poderosa. Y por medio de esta ayuda poderosa de Dios podrá vencer toda tentación. Se acepta y usa la salida, la ayuda que Dios le provee. No hay excepción. Usted dirá, bueno, es cierto que con muchas cosas Dios me ayuda y yo puedo vencer la tentación, pero hay otros aspectos, otros problemas que yo sencillamente no puedo. No, usted no puede. Pero con la ayuda de Dios sí puede. Puede. Esta es la enseñanza bíblica y debemos creerlo. Cuando cedemos a la tentación es porque fuimos débiles y todos lo somos. Pero también es porque no supimos aprovechar la fuerza de Dios, la ayuda del Señor, la salida que Dios provee para toda tentación. En algunos casos, cuando nosotros nos afrontamos con alguna tentación, podemos resistirla. Resistamos al diablo. Él huye de nosotros, Santiago 4:7. Pero en algunos casos, el vencer la tentación significa huir. ¿Sí? Huir. En nuestra mente el que huye no es vencedor, pero según la enseñanza de Dios, el que huye del pecado es vencedor. No es necesario sencillamente poder resistir, tener la tentación frente a uno y sencillamente resistirla, que no me molesta a mí esto. Eso es fácil, eso no es tentación. Pero cuando uno realmente siente fuerte la tentación, es tiempo que huya del diablo. Esta es la exhortación en el versículo 14, para que vea el contexto. El versículo que sigue, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Lo encontramos también en el capítulo 6 y el versículo 18, huid de la fornicación. Así que hay dos pecados específicos o dos tentaciones específicas que menciona el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, que debemos huir de estas cosas, apartarnos, alejarnos de estas cosas cuanto podamos. Cometemos, y jóvenes y adultos cometen grave error cuando tratamos de aproximarnos lo más que podamos a la maldad sin pecar. ¡Qué locura! El quererse aproximar lo más que pueda al peligro mortal, sin morir. Eso es locura. Pero esta es la forma en que muchas personas actúan. No quieren practicar la maldad, pero no quieren alejarse también, no odian, no aborrecen lo malo, no huyen del diablo. Y muchas veces esta es la única manera de vencer la tentación. Y por esto muchos son vencidos
en el pecado y destruyen sus vidas espiritualmente. Esta es la promesa de Dios. 1 Corintios 10 y el versículo 13. Luego en los versículos 14 al 22 nos presenta la importancia de huir de la idolatría. Quizá a usted no le parezca importante este tema, porque la idolatría para usted tal vez no es problema. Pero hay principios bíblicos que vamos a aprender en este párrafo, versículos 14 al 22, que sí son importantes, creo, para todos nosotros. El texto dice, 1 Corintios 10, versículos 14 al 22. Siempre estamos estudiando acerca de cómo evitar los tropiezos personales. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Esta es la lectura de los versículos 14 al 22 del capítulo 10. Hay que huir de la idolatría. Parece que algunos cristianos en Corinto, como mencionaba hace poco, algunas personas jóvenes y adultos hacen con cualquier pecado, se estaban acercando a las celebraciones idólatras en vez de apartarse de ellas. Y en esto nosotros encontramos aplicación práctica y específica del principio que él aquí nos presenta en relación a la carne sacrificada a ídolos, y lo estaremos estudiando en los versículos 23 en adelante, el siguiente párrafo, más enseguida. Hay que huir de ciertos pecados. La idolatría es uno de ellos. Hay que ser sabio, dice Pablo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Se supone que el cristiano no es insensato como los paganos. Se supone que tiene una mente renovada, una mente nueva, un nuevo modo de pensar. Y con esta mente nueva que tenemos en Cristo, habiendo aprendido del Señor, habiendo sido instruidos en el modo de pensar de Dios, no solamente en el modo de pensar del mundo que ya teníamos, sino en este nuevo modo de pensar que tiene Dios, que es diferente de los pensamientos mundanos. Con esta nuevamente se supone que debemos entender el peligro de ciertos pecados como la idolatría y el efecto que tiene esto en la relación que tenemos con Dios y en toda la vida. Debemos discernir correctamente estas cosas. Juzgad significa discernir correctamente. Debemos ser sabios para vencer a Satanás. Si no somos sabios, Satanás nos vencerá a nosotros. La exhortación fundamental en estos versículos es que no debemos provocar a celos al Señor. Y debemos entender que cuando nosotros estamos participando en un acto religioso, estamos participando en más que solamente unos cuantos elementos del acto de la ceremonia, sino que hay una comunión espiritual implicada en esta participación. Por ejemplo, en los versículos 16 al 17 aprendemos que comer y beber la cena del Señor significa comunión con Cristo y con su sacrificio por nosotros. El versículo dice que
Cuando nosotros participamos de la copa, esta copa de bendición que nosotros bendecimos en el nombre del Señor, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Cuando nosotros tomamos el fruto de la vid, estamos participando en la sangre de Cristo. Nosotros estamos teniendo comunión con su sangre, una comunión espiritual con el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Cuando nosotros participamos del pan en la cena del Señor, también estamos participando en una comunión, coparticipando con el cuerpo de Cristo Jesús, incluyendo su cuerpo espiritual que es la iglesia, porque el versículo 17 dice que siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es uno solo el pan, somos un solo cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, participamos en el pan que representa también el cuerpo de Cristo, tanto su cuerpo partido por nosotros, sacrificado por nosotros, como también su cuerpo espiritual que somos nosotros. Es una coparticipación. Cristo y su sacrificio son la realidad espiritual tras la copa y el pan en la cena del Señor. No es sencillamente una ceremonia religiosa, sino que es una comunión espiritual con Cristo y su sacrificio, algo que debemos comprender y tomar en cuenta cuando estamos participando en la cena del Señor. Y él volverá a este tema específico de la cena del Señor en el capítulo 11, y estaremos estudiando más en detalle el significado verdadero de la cena del Señor y cómo nosotros debemos participar de ella, pero allá en este versículo nos ha revelado muy importante en cuanto a la relación espiritual implicada en la comunión, en la cena del Señor, comunión con Cristo y su sacrificio. Pero así como es cierto en la cena del Señor, también era cierto en los sacrificios del pueblo de Israel. El comer de los sacrificios del pueblo de Israel significaba comunión con el altar o la religión en los sacrificios ofrecidos del pueblo de Israel. Mirad a Israel según la carne, dice el versículo 18. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Se están vinculando con la religión de los israelitas, con la creencia, la fe en Jehová Dios y con la fe en los sacrificios que Dios había establecido sobre aquel altar. Es imposible sencillamente comer de aquello sin participar también de su religión. También dice, y este es el punto que está tratando de establecer en los versículos 19 y 20, que comer lo que los paganos sacrifican significa comunión con la realidad espiritual tras estos sacrificios. Y en este caso, la realidad espiritual tras los sacrificios de los paganos no es Jehová Dios, no es Cristo Jesús, sino que es los demonios. Así que comer lo que ellos comen, lo que ellos sacrifican a sus ídolos, significa comunión con los demonios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? No. Los ídolos de los paganos en realidad no existen, no son nada. Los sacrificios que ellos ofrecen no tienen ningún valor para quitar los pecados ni para lograr ninguna bendición. Pero, dice en el versículo 20, antes digo esto, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Sabían los paganos de aquel tiempo que sus sacrificios eran para los demonios? No. Pero cuando no adoraban, cuando no sacrificaban al Dios legítimo,
La única otra realidad espiritual que hay en este mundo es Satanás y sus demonios. Debemos entender este punto porque es importantísimo. Si no estamos siguiendo el camino de Dios, estamos siguiendo el camino del diablo. Si una enseñanza no es de Dios, es de Satanás, es doctrina de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Si nosotros no estamos adorando al Dios verdadero, en la manera que el Dios verdadero ha establecido, ¿a quién estamos adorando? Estamos adorando a los demonios, de la manera que ellos quieren. Aunque no lo reconozcamos, así como los paganos, los que adoraban a los diferentes dioses ídolos, en el tiempo del apóstol Pablo, no sabían que estaban adorando al enemigo, a los demonios. Pensaban estar adorando a ciertos dioses, pero esos dioses no existen. Estos ídolos nada son. No hay otro Dios más que Jehová, más que nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Señor. Sin embargo, están adorando a algo, ¿a qué? La realidad espiritual tras los ídolos es no Dios, sino los demonios. De modo que el participar en estos sacrificios significa comunión con los demonios. A pesar de que los ídolos no existen, a pesar de que los sacrificios ningún valor tienen, la realidad espiritual tras los ídolos no es Dios, sino los demonios. Y esto es cierto de toda religión que no sigue a nuestro Señor Jesucristo. Aunque la gente no lo entiende, pero así es. Y esto Dios nos lo está revelando. Por tanto, dice, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El cristiano debe evitar la comunión con ellos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No es posible tener comunión con los demonios y al mismo tiempo tener comunión con Cristo. Porque nuestro Señor es celoso. Él desea toda nuestra devoción, no solamente una parte. Desea toda nuestra adoración, no solamente una parte. Desea toda nuestra obediencia, no solamente una parte. Desea todo nuestro corazón, no solamente una parte. Es peligroso provocar a celos al Señor, porque el Señor es más fuerte que nosotros. Como si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿cómo se exageraría la fuerza que tiene Dios en comparación con la debilidad de nosotros? Nosotros hoy día debemos recordar, primeramente, que la codicia, la avaricia, cualquier deseo egoísta, cualquier deseo indebido al cual dedico mi corazón, dedico mi vida, es idolatría. Colosenses capítulo 3 y el versículo 5. Y así es que para muchas personas, el dinero, las posesiones, el trabajo, la familia, el placer, son ídolos. Y debemos entender que la realidad tras estos ídolos son los demonios. Porque los demonios son los que les dan fuerza, les dan vida a estas cosas para que sean tan atractivas a la gente. Nada menos anoche me estaba comentando una hermana en Cristo que está, el pueblo donde ella es alcalde tiene ciertos problemas en cuanto a la vía que están tratando de construir una nueva carretera. Y un señor del lugar, que no es miembro de la iglesia, su esposa sí lo es. Pero este señor le dijo a ella, porque él no quiere que la carretera pase por su terreno que él tiene. Él dijo, yo adoro ese terreno. Este terreno mío que lo tiene como para pasto. Él dice que lo adora, literalmente. Y él dijo, yo mataría a toda la gente en este pueblo por ese terreno. Imagínense,
qué exagerado diremos, pero tal vez menos exagerados, pero hay muchas personas que sin saberlo, sin decirlo con los labios, adoran cosas materiales en este mundo, y personas en este mundo, y trabajos en este mundo. Esto también es idolatría. También debemos recordar que la comunión con el mundo es comunión con el Dios de este mundo. Satanás, 2 Corintios 4:4, es el Dios de este siglo, y la comunión con este mundo es enemistad con Dios, y comunión con ese Dios espiritual tras el mundo, que es Satanás y sus demonios. Santiago 4 y el versículo 4. Así que este principio limita, en cierto sentido, nuestra participación en religiones falsas. Limita nuestra relación con religiones falsas. Debemos tener cuidado. No quiero decir que vayamos nosotros a un lugar apartado y que nunca tengamos ningún contacto con religiones falsas. No, al contrario, Cristo nos ha enseñado con su ejemplo que no debemos ser así. Pero al mismo tiempo nos está advirtiendo del peligro de no comulgar con ellos. No podemos comulgar con estas religiones en su trabajo, en su propósito, en su adoración, porque ellos están sirviendo a un Dios ajeno al Dios legítimo. Y el único otro que hay es el Dios de este siglo y sus demonios. Tengamos cuidado, piénselo bien, y haremos la aplicación sin duda con la sabiduría que Dios nos da a nuestra situación personal en el ambiente donde vivimos. Ahora, vamos a pasar en los versículos 23 del capítulo 10 al primer versículo del capítulo 11, que lamentablemente hicieron una división de capítulos quizá indebido. Pero en los versículos 23 del capítulo 10 al final del capítulo y el primero del capítulo 11, nos exhorta en cuanto a buscar el bien del otro, en relación a esto de lo sacrificado a los ídolos. El texto dice así. Recuerda que de esto hemos estado hablando y estudiando desde el capítulo 8, aún el capítulo 9, que habló acerca de ceder los derechos. De esto está hablando. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Recuerde, está hablando de lo sacrificado a los demonios, a los ídolos. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La misma declaración que hizo cuando dijo que sí se podía comer, la hace cuando dice que no se puede comer. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nos ha dado el ejemplo en el capítulo 9, nos ha dado el ejemplo en las últimas palabras del capítulo 8, cuando él declaró, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Nos ha dado el ejemplo.
Y él aprendió este ejemplo de Cristo Jesús, quien también nunca puso tropiezo a ninguna persona, sino que se acomodó a las necesidades de la persona y a sus debilidades con tal de atraerle al reino de Dios. Y nosotros debemos seguir este ejemplo, buscando el bien del otro. Hay que reconocer la diferencia entre lo lícito, lo que Dios permite, y lo que conviene, lo que en realidad me ayuda a mí. Porque si no edifica, no conviene tampoco. Esta es la diferencia. Algo puede ser lícito, pero si no es algo que edifica, no solamente a mí mismo, sino a otras personas también, entonces no conviene. Esta es la definición bíblica de lo que conviene en este contexto. Si algo tiene que ser lícito para ser conveniente, por supuesto, pero además de ser lícito, también tiene que ser algo que edifica, no solamente a mí mismo, sino a otras personas. Así que debemos considerar esto cuando vamos a participar en algo. Esta es una de las... Muchas personas me hacen preguntas. Muchos de ustedes me hacen preguntas sobre si debo hacer esto, o puede el cristiano hacer esto, o puede hacer aquello. Y muchas veces son actividades que la Biblia no menciona específicamente. ¿Cómo vamos a decidir? Bueno, aquí tenemos un principio fundamental que debemos tomar en cuenta. ¿Cuál será el efecto en mi persona? Tal vez me sea permitido, lícito, pero en realidad me conviene, me edifica, me ayuda espiritualmente o me destruye espiritualmente. Esta es una pregunta que debemos hacernos.